Génesis capítulo 4, versículo 23 al 26. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Amén. Como decía, el título es Un mundo caído y una generación que busca a Dios. Caín vivió una vida sin Dios, apartado de la presencia del Señor. Y él fue el precursor del mal en su descendencia. Sus hijos, sus descendientes, vivieron impíamente como él mismo vivió. Él como padre se convirtió en el mal ejemplo que sus hijos siguieron. Él vivió de espalda a Dios y él logró que su generación viviera de espalda a Dios. Pero como veíamos en el mensaje anterior, la gracia de Dios, la gracia común de Dios, que es para todos los hombres, aún allí en esa maldad se revelaba en Caín y en sus hijos, como lo vimos al ver que ellos también tenían vocaciones, al ver que tenían dones, al ver que ellos podían trabajar y multiplicarse sus bienes. ¿Fruto de qué? De la gracia de Dios en sus vidas. Dios obró en su gracia común para con Caín y sus hijos. Hoy veremos el impacto de Caín en su descendencia, pero también veremos que Dios levanta una familia piadosa que le invoca y anda según sus propósitos. Vamos a ver entonces el versículo 23. Pero antes de ver el versículo 23, recordemos el versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Como podemos ver, Lamec, descendiente de Caín, introdujo al mundo o fue padre de los polígamos. Los polígamos son los que tienen más de una mujer, los que promueven la poligamia. Y la poligamia es la unión de una persona con 2 o más. La unión de 2 o más o 3 personas es una relación. Esto es una relación pecaminosa, una relación que corrompe, destruye el matrimonio según el diseño de Dios. Ese fue Caín, un polígamo, un hombre que tomó a 2 mujeres como esposa y de esa manera, como hijo de Caín, destruyó el hermoso pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Lo encontramos, por ejemplo, ese pacto matrimonial en Génesis 2:24. Vaya conmigo a Génesis 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Como recordarán, Dios hizo a un hombre y una mujer. Si Dios hubiera querido la relación como Caín, hubiera creado a un hombre con dos mujeres. O dos hombres y una mujer. Una relación polígama. Pero Dios no hizo eso. Esa no era su voluntad. Su voluntad sabia y soberana es que haya un hombre y una mujer unidos en matrimonio, donde el hombre deja a su padre, a su madre y se unen a su mujer y son una sola carne. Ese es el diseño de Dios. Eso no es el diseño de la iglesia. No es el diseño impuesto por las iglesias, no. El diseño que Dios estableció desde el principio, para gloria de Él, para beneficio de los hombres. Pero vemos aquí, en Génesis capítulo 4, versículo 19, que Lamec sigue el camino de su padre Caín. Lamec vive de espalda a Dios, sin buscar a Dios, y por lo tanto no sigue los principios naturales dados por Dios. Principios naturales, y digo principios naturales porque fueron establecidos desde la misma creación. Principio de la creación, principio natural para la vida del hombre. Si nosotros vamos rapidito a Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, usted verá que el Señor Jesucristo apoya el principio o la ley natural establecida por Dios, no las obras de Caín, no en la vida de poligamia de Caín. En Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6, dice el Señor Jesucristo. Voy a leerlo del versículo 4. Y respondió Jesús, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Miren ahí ese versículo, Mateo 19, versículo 4. ¿No habéis leído? ¿Usted no conoce? Esa es la pregunta que Jesús le hace. ¿Usted no han leído lo que Dios, el que los creó, cómo lo hizo desde el principio? Dice, los hizo varón y hembra. Es decir, un hombre y una mujer. No hizo un hombre y dos mujeres. O dos hombres y una mujer. Nada de eso. Dios, cuando creó a Adán y a Eva, los hizo varón y hembra. Ese fue su diseño, su plan. Ese plan no ha cambiado. Por lo tanto, Jesús señala a lo escrito por Moisés como un hecho histórico, un hecho bíblico y un establecimiento de la ley natural establecida por Dios para la humanidad. Versículo 5. Y añadió, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como Dios hizo esto desde el principio, los creó varón y hembra, un hombre y una mujer, y lo estableció como una ley. Por esta razón, observen, la razón de la unión matrimonial es el acto creativo de Dios. Por esta razón se unirá el hombre, se unirá el hombre y dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Observe que dice una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios unió. Y pienso que la unión aquí es física, pero también unión por el acto creativo, por la ley establecida por Dios. Hay una unión de naturaleza, de ley dada por Dios,
pero una unión en el acto de la palabra de Dios. Una palabra Dios dijo, y a través de esa palabra está esta unión en el matrimonio, y no se pueden separar. No se pueden separar. Los dos serán una sola carne. Entonces, amados hermanos, observen que aquí se nos habla de un hombre con una mujer. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 vemos que Lamec, un impío, un hombre perverso, destruye ese plan soberano de Dios de un hombre y una mujer, y él toma dos mujeres, destruyendo el matrimonio, destruyendo el plan soberano de Dios, destruyendo la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la poligamia, que un hombre tenga 2 o 3 o 4 o 5 mujeres, o que una mujer tenga 2 o 3 o 4 hombres. No es la voluntad de Dios, es pecado. Porque Dios lo estableció, un hombre y una mujer. Viendo que Lamec se había apartado de Dios como su padre Caín, entonces entendemos más claramente Génesis capítulo 4, versículo 23. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Aquí vemos a este hombre orgulloso, impío, escribiendo una poesía. Esto realmente, hermano, este versículo 3 es un poema. O un poema escrito por un hombre pagano, escrito por un impío, y está aquí en la Biblia, en Génesis 4:23. Encontramos que su vida sin temor de Dios le llevó a realizar esta poesía expresando sus pecados y la forma ingobernable en la que él vivía. A mí Dios no me gobierna, yo vivo como me dé la gana. Tengo 2 mujeres, tengo 3 mujeres, como me da la gana, no me importa la ley de Dios. Pero encima de eso también no me importa la vida. Yo he matado a un hombre y a un muchacho también, porque me hirieron. Observen, hermanos, cómo la impiedad de un hombre sigue creciendo hasta el momento en que él expresa, hasta poéticamente. Este impío y pagano, Lamec, utiliza la poesía para engrandecer su ira, para engrandecer su enojo, su orgullo, y para engrandecer el hecho de que la vida a él no le importa, por lo menos la vida de otros. La vida de otros no le importa. Como si toda su poesía fuera digna de ser admirada por sus esposas y por aquellos que le escuchen. Él desea que le escuchen, que le imiten en su orgullo, en su ira irracional. Lamec en su poema, porque esto es un poema, expresa ira, orgullo y una ira irracional, un fuerte anhelo por matar, sangre. Así era Lamec. Así era Lamec. Su llamado es enérgico a sus mujeres. Les ordena, escuchad. Él les da una orden, escuchen, presten oído. Y repite la palabra 2 veces, mostrando por la repetición que él quería decirle algo importante. Lamec, ¿y qué es lo que tú no quieres decir tan importante? El contenido de su gran poesía, el contenido de lo que era importante expresar, es una expresión torpe y vergonzosa de un hombre sin Dios, afirmando que había matado a un varón, afirmando que había matado a un joven.
Miren qué poesía. ¿Usted se imagina que las personas comiencen a escribir todas las maldades que hacen y llenándose de orgullo? Eso es lo que está haciendo Lamec aquí. Aquí él expresa que no hay temor de él en su corazón. No hay temor de Dios. No hay temor de él, de Dios, en su corazón. Lamec no le importaba ser un hombre irrespetuoso con sus mujeres. Por eso tenía dos. ¿Qué me importa a mí lo que crea así? Lo que crea Ada. Va a buscar otra mujer. Y Sila, no me importa lo que tú creas. No me importa lo que tú sientas. Yo soy aquí el que hago las cosas como me da la gana. Quiero que vean la maldad de este hombre expresada en su vida y en la poesía que él escribió. Este hombre está ensalzándose como si fuera una gran cosa, llenándose de orgullo. Un autor dice, este hombre se jacta de tener el coraje y la fuerza suficiente para derrotar a cualquiera que se atreva a atacarlo. El que se atreva a atacarme, lo mato. El que me quiera dar un golpe, lo mato. El que me falte el respeto, lo mato. Eso es lo que le está expresando aquí, Lamec. Es una verdadera expresión de brutalidad. Porque eso es lo que es, hermano. Este es un bruto que no debe ser imitado por ninguna persona. Más bien debe ser amonestado y reprendido. Porque el hombre que no respeta la vida, el hombre que no respeta a los demás, sino que les pasa por arriba y los pisotea, es un bruto. Y eso es lo que está expresando aquí Lamec. Basado en su ira ciega, este hombre debe ser tenido más como un loco, un desjuiciado, uno que no tiene juicio, que una persona valiente. Porque alguien que se jacte de ser malo y de matar a otros, hermano, no es un valiente, es un desjuiciado, una gente que no tiene juicio, no tiene cabeza, es un loco. Juan Calvino dice, así la brutalidad de los hombres crueles aumenta a medida que se sienten odiados, de modo que en lugar de apartarse del mal, están dispuestos a enterrar un asesinato debajo de otro. A mí no me importa matar, destruir la vida de otro. Pero oiga bien, la vida de otros no la de los suyos, ni la suya propia. Porque ahí que tú ves la insensibilidad y la dureza de la maldad de este hombre. El hombre que llena sus manos de sangre, sin dolor y sin temor de Dios, continuará derramándola sin restricción hasta que la suya propia sea derramada. Porque eso es lo que va a terminar pasando. Mateo 26, 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Jesús le dijo estas palabras en Mateo 26, 52 a un discípulo de él. Recuerden eso. El momento en Getsemaní, cuando fueron a atrapar a Jesús, hubo uno de sus discípulos que sacó una espada y hasta le cortó la oreja a un hombre. Pero luego Jesús se la sanó y le dijo al discípulo, guarda tu espada, porque el que usa espada, el que mata con espada, a espada morirá. ¿Qué está expresando Jesús con eso? Está expresando que recibirá el pago con la misma moneda. Tú eres cruel, serás tratado con crueldad. Tú eres odioso, serás tratado con odio. Tú matas a espada morirás.
Eso es lo que está diciendo. Experimentarás en tu propia carne el mismo daño que causas a otro. Es un juicio, hermano, de Dios. Es un juicio de Dios. La frase está apelando a la justicia divina, que nos indica que tarde o temprano los violentos recibirán el mismo trato que le dan a otros. Entonces, mis queridos hermanos, la MEC está promoviendo ira, odio. ¿Y cómo él va a morir? Va a morir bajo la ira y el odio de otros. Así como sucede. Queridos hermanos, no hay que irse muy lejos. Usted ve cómo las puertas se cierran cada vez que usted pisotea y maltrata a los demás. La gente se va. Nadie quiere estar al lado de una gente que lo maltrate y lo pisotee y le hable como un perro. No, nadie quiere estar al lado de esa gente. Pero todo el mundo quiere estar al lado de la gente amable. Todo el mundo quiere estar al lado de la gente que es gentil. Por eso la Biblia nos manda a hombres y a mujeres creyentes a mostrar gentileza, amabilidad, dominio propio. Porque lo contrario, que es lo que vemos aquí, hermano, lo que yo quiero que usted vea. Lo contrario es Lamec, hijo de Caín, hombres perversos. ¿Cómo hablaban? Como unos brutos. ¿Cómo trataban a los demás? Como animales. Si lo golpeaban, si alguien tropezaba con él, se fajaba con esa persona, lo mataba. Si alguien le daba un golpe, él venía hacia algo peor. Y yo recuerdo, y Dios trata con nosotros, recuerdo a un joven que estaba en un lugar donde todo el mundo estaba jugando a pelota. Y la pelota de otras personas le golpeó a ese joven. ¿Y saben lo que hizo ese joven? Cogió la pelota y la zumbó. La botó para otro lado. Es decir, en su ira, en su enojo, me golpearon, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó esa persona? ¿El respeto? No, el odio de los que estaban ahí. Mira cómo él actúa. ¿Cómo qué? Como un burro, como un animal. Ese no debe ser el actuar de un hijo de Dios. Estamos describiendo el actuar de Lamec, un impío. Es que es un impío Lamec. Y mire lo que él añade, versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, estoy en Génesis 4, 24. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. En su poesía, él recuerda el juicio de Dios sobre Caín, su padre. Y él cree, o por lo menos él relaja en su poesía, hace un chiste de mal gusto, torciendo la verdad que Dios había dicho. Vamos a recordar, ¿por qué Caín recibió el juicio de Dios? Porque mató a Abel. Entonces, no fue una bendición. Caín, yo te voy a bendecir y te voy a proteger. No, Dios le dio un juicio a Caín por matar a su hermano Abel, dejarse llevar de la ira. Y vemos aquí a Lamec que está doblando la idea, tergiversándola, cambiándola. 7 veces va a ser vengado Caín. Yo voy a ser vengado 70 veces 7. No, a Caín Dios no lo iba a vengar. Ese pasaje lo que enseña es que así como Dios castigó a Caín, castigaría por igual a todo el que matara a otro hombre, al mismo Caín. Eso es lo que expresa ese pasaje. Eso era un juicio, no eran palabras de alivio ni de aliento a Caín. Eran palabras de juicio y de advertencia. Cualquiera que mate a otro hombre
pagará 7 veces por su maldad. Por eso, hermanos, aquí vemos en Lamec, hijo de Caín, una terrible expresión de crueldad, cambiando el propósito de Dios, quitando la advertencia para hacer un pretexto para él. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo matar, yo puedo pisotear y a mí no me va a pasar nada. A mí se me va a vengar 70 veces 7. ¿Quién dijo eso? Nadie dijo eso. Eso es una tontera de este Lamec, que en su poesía, él escribe su poesía y él se cree la gran cosa. Y es el gran problema, hermanos, de nuestro orgullo. Es porque no creemos la gran cosa, que muchas veces pisoteamos a los demás. Es que no creemos que tenemos algo. Se nos olvida lo que éramos. Se nos olvida lo que somos, pecadores. Se nos olvida que lo que estamos haciendo anteriormente era nada. Y Dios nos ha salvado, nos ha rescatado. Y Dios nos ha dado vida. Y Dios nos ha bendecido. Es la bendición de Dios lo que disfrutamos. No tenemos nada que no hayamos recibido. Ese es el punto. Entonces no podemos olvidar eso, porque si lo olvidamos, la ira, el orgullo, el odio de nuestro corazón se enseñorea de nuestras almas. Lo hizo en Lamec. Lo hizo en Lamec. Lamec, un impío, en su poesía, pervertió la palabra de Dios y mostró su ira y su orgullo como algo digno de ser aplaudido. Pero Dios no aplaude eso, Dios lo humilla. Dios no aplaude eso. Los violentos recibirán el mismo trato, experimentarán en su carne el daño que causan a otro. Y eso va a venir a su tiempo. Viene. Vamos a ir al versículo 25. Hermanos, a mí me llama la atención que ese versículo 23 al 24 es una muestra de lo que era el mundo. Es una muestra de que estaba lleno el mundo, de hombres como Lamec. El mundo estaba lleno, corrompido, contaminado de hombres llenos de ira, llenos de odio, llenos de orgullo, enemigos de Dios, que vivían de espalda a Dios. Y Lamec y los descendientes de Caín son una evidencia de cómo iba el mundo. Pero veamos ahora que Dios concede la misericordia de levantar hombres temerosos de él. El versículo 25, y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Y aquí vemos nuestro segundo punto, la búsqueda de Dios. Hombres separados por la adoración. En el versículo 25 nos dice que Adán continuó teniendo hijos. Hermanos, aquí de Génesis capítulo 4 al 5 no se mencionan el nombre de todos los hijos de Adán. Adán no tuvo a Abel, a Caín y a Set solamente. Tuvieron muchos hijos. No se mencionan cada uno de los hijos por sus nombres porque la lista sería interminable. Y además, solamente se mencionan los nombres de los que son necesarios para la narración. Por ejemplo, imagínense, yo soy hermano, para poner un ejemplo, mis padres tuvieron 4 hijos.
Pero si en la narración que Dios está desarrollando solamente le interesa mencionar el nombre de un hijo, Dios solamente menciona el nombre de uno. Tania. Tania, hija de Dante y de Doris. Y Tania hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y tuvo más hijos. ¿Qué pasó con los otros 3 hijos? No fueron mencionados porque no eran necesarios para el tema a desarrollar. Básicamente eso. Igualmente, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Caín tuvo hijos. Y vemos aquí que una vez más se menciona a otro hijo de Adán y Eva llamado Set. El nombre de este varón, Set, significa compensación o sustitución. Ella dijo, Eva, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Eva veía en Set una esperanza que había visto en Abel. Recuerden que Abel fue el hijo que llevó la adoración que a Dios le agradó. Ella repite el nombre de su hijo piadoso, Abel. Y al ver a Set, otra vez recuerda la esperanza de la promesa dada en Génesis 3:15. Lea conmigo brevemente allí. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ella veía un varón que podía sustituir a aquel que había sido el piadoso. En ese Génesis 3:15 hay una promesa. Un hijo de Eva pisaría la cabeza de la serpiente. Vencería a Satanás. Eva siempre esperó el cumplimiento de esa promesa. Y hermano, y es muy posible que Eva y Adán, si creyeron en esta promesa, como hay rastros pequeños, pocos, en los textos de Génesis, esta gente ya han sido salva, es decir, creyentes, porque había una promesa dada por Dios. Y esa promesa es la semilla de la salvación. Es como cuando tú siembras un árbol. Yo tengo un árbol grande. En mi casa yo tenía un árbol grandísimo, pero la semilla no era grande, la semilla era pequeña. Y la semilla que yo sembré de ese árbol era pequeñita. Siempre me acuerdo de la maracuyá. La semilla es pequeña, pero vaya a ver el enramaje que hace, tan grande, y la cantidad de frutos que da. El mango, la semilla es así como mediana. Bueno, dependiendo del tipo de mango, ¿verdad? Pero usted siembra una semilla de mango y se da un árbol grande. Entonces, la promesa se le dio a Adán y Eva como una semilla, algo pequeño. Pero si creían en la promesa, eran salvos. Por eso pienso que ella siguió buscando a ese varón que vencería a la serpiente y le daría libertad. Es evidente que aquí Abel es evidente que como Abel no se había levantado otro hijo hasta que llegó Set, y Eva puso sus ojos sobre Set, no lo puso sobre Caín, porque recuérdense que Caín y Abel posiblemente eran gemelos. Ay, se murió Abel. Bueno, la esperanza está en Caín. No lo puso sobre Caín, puso su esperanza sobre Set, otro varón. Y en el versículo 26 vemos esto interesante. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra importante aquí es invocar. Es un verbo, kará, en hebreo. Significa llamar. Por ejemplo, cuando yo digo, Aniel, eso es llamar. Yo estoy llamando. La palabra más antigua es invocar.
se invoca con el nombre, se llama con el nombre. Los hombres comenzaron a llamar a su Creador. Los hombres comenzaron a hablar y a llamar a su Creador, a su Dios. Con el asesinato de Caín era evidente que los hombres habían cambiado en su naturaleza. Y con el juicio de sacarlos del Edén, había una ruptura entre Dios y el hombre. El hombre estaba separado de Dios. Y era evidente por lo que leímos ahora en los hijos de Caín, cómo ellos se deleitaban en el mal. La poesía de Lamec, matar, destruir. Y esa poesía de Lamec se sigue usando hoy. Yo he escuchado canciones de Game Boy, rap, donde el tema es matar a una muchacha porque te dejó. Matar a una mujer. Y en esas canciones se promueve el matar, el hacer daño a las personas. El feminismo, perdón, el feminicidio se ve tanto aquí y en muchos lugares del mundo porque es que lo están promoviendo a través de la música. Y cuando un hombre o una mujer han bebido alcohol y son gobernados por esto y escuchan esas canciones que lo que hacen es que lo llevan a la melancolía y escuchan que debe de matar a esa persona, ¿qué es lo que hace? Va como un robot y mata a esa persona. Dos elementos: su vicio y la mala música que escuchan. Aquí vemos que en ese mundo lleno de maldad y de pecado, con una larga generación, los hijos de Caín, que no buscaban a Dios, Dios de Eva y Adán levanta otra generación a través de Set, que invocaban, llamaban a Dios por su nombre, hablaban con Dios, buscaron a Dios, vieron que había una separación entre Dios y ellos, y estos hombres buscaron a Dios. Observe que Eva tiene la razón. Versículo 25, Dios me ha dado. Dios me ha dado. Fue Dios que levantó esa generación de hombres y mujeres piadosos. La generación de los hijos de Caín se escondían y huían de él. Pero Dios estaba levantando otra generación que le buscaba por su nombre. Lo llamaba a Dios por su nombre. Aquí se nos dice que Set y sus hijos comenzaron a llamar a Dios por su nombre, buscando restaurar la relación perdida, buscando la presencia de Dios. Pero quiero recordarles algo, que fue Dios que hizo en primer lugar la promesa a Eva y a Adán de su simiente, de un hijo que vencería a la serpiente. Y quiero que vea en esta promesa la esperanza. ¿Por qué los hombres pueden buscar a Dios? Porque Dios se revela a los hombres. Dios fue quien se reveló a Adán y a Eva con una palabra de esperanza. Fue Dios que le dio esperanza a Adán y a Eva. Y cuando el mundo se estaba llenando de hombres paganos sin Dios, de hombres sin la esperanza, sin la promesa, Dios levantó una generación y les entregó la promesa. Dios levantó hombres y les entregó la esperanza. El hombre se dio cuenta de los efectos de la maldición en sí mismo. Perdieron a Dios. Habían perdido su tesoro, a Dios. Caín y Lamec estaban en el mundo sin Dios. Miren la consecuencia de una vida sin Dios. Caín mató a su hermano, asesinato.
La consecuencia de una vida sin Dios. Lamec, en vez de tener una mujer, tiene 2 mujeres, poligamia, pecado. La consecuencia de una vida sin Dios. Lamec promueve el asesinato, promueve que a él no le va a pasar nada, donde él puede matar a un hombre y lo van a vengar a él si a él lo matan. Miren a un mundo sin Dios, hermanos. Eso es la descripción de un mundo sin Dios. Un mundo perverso, malvado, lleno de maldad, gente matándose, gente robándose, gente engañándose, mujeres con varios hombres, un hombre con varias mujeres, gente que se une y no hace un pacto delante de Dios. Eso es maldad. Eso es lo que estaba en el mundo ayer. Y si usted observa este mundo, está igual hoy o peor. Quiero que vea eso, no se cierre a la enseñanza de la palabra. El mundo hoy está peor que como estaba con Adán y Eva. Pero es la misma esencia de la maldad. Idolatría, adoración a los hombres, a los animales, adoración a los santos, a los ángeles, al sol, idolatría, odio, matándose, abusándose, siendo brutos unos con otros, pisoteándose unos a otros. El que no tiene nada, cuando tiene algo, entonces pisotea a los demás, olvidándose de lo que él mismo fue antes. Brutalidad, maldad. Eso es lo que vimos ayer y lo vemos hoy también. Eso era Lamec, un hombre abusivo, destructor. Y eso es lo que vemos hoy. Gente abusiva, destructora, que mata. Eso es lo que vemos hoy. Es la misma maldad, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Sigue siendo el mismo hombre malvado, lleno de pecado. Por eso era necesaria la promesa que Dios le ha dado a Adán y a Eva, de que en la simiente de Eva, Jesucristo, sería vencido el pecado, sería vencido Satanás y sería vencido este mundo corrupto. Será vencido. Amados hermanos, pero Dios levanta a un pueblo que le invoca. Cada vez que usted lee un salmo que dice, oh Jehová, eso es llamando a Dios, oh mi creador. Jehová fue el nombre con que él se reveló. Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es un hombre, una mujer que está invocando a Dios, como en el versículo 26. Hombres invocando a Dios en medio de un mundo lleno de maldad. Eso es lo que encontramos en Génesis 4, versículo 26. Set y sus hijos invocaban, llamaban a Dios por su nombre, buscaban restaurar esa relación con Dios. Pero recuerden que Dios había levantado a Set. Dios le había dado una promesa a Set y a Eva. Era Dios que lo buscaba. Era Dios que le daba ese anhelo y deseo. Así como Abel, Set y sus hijos adoraban a Dios, le invocaban. Dios levantó una generación piadosa en un mundo caído. Dios levantó una generación piadosa. Amados hermanos, si a partir de aquí se levantaron 2 pueblos, de un mismo hombre y Eva, de un mismo hombre, una misma mujer, Adán y Eva, se levanta, de este hombre y esta mujer, se levantan 2 pueblos. Los hijos de Caín, enemigos de Dios, separados de Dios, y los hijos de Set, que adoraban e invocaban el nombre de Dios, que habían recibido la promesa de Dios. 2 pueblos de un mismo hombre, Adán, de una misma mujer, Eva. Se levantan 2 pueblos, uno de parte de Caín, que se esconde de Dios, que sustituye a Dios para adorar las criaturas, y se levanta otro pueblo que invoca el nombre de Dios.
Recuerden, ambos pueblos son pecadores. Porque no es que Set no era pecador. Ambos, Caín y Set, eran pecadores. Ahora, diferencia, los hijos de Set, la generación piadosa, habían creído en la promesa y invocaban a Dios. Los hijos de Caín no creían la promesa, no invocaban a Dios, se escondían de Dios. Y quiero preguntarte, porque esto es importante, ¿con qué pueblo tú te identificas? ¿Hija de Caín, enemiga de Dios, que no invoca a Dios? ¿O hija de Set, de la familia piadosa, que busca a Dios y cree su promesa? Porque son dos pueblos que vienen de un mismo hombre. Pero son dos pueblos con dos caminos diferentes. Cada vez se separan más. No pueden estar unidos. No tienen la misma fe. No pueden estar unidos. Unos no invocan a Dios, odian a Dios. En uno se ve todo tipo de maldad, todo tipo de falta de respeto, menosprecio, abuso. Y en otros se ve amor, igualdad, bondad, compasión. No pueden estar unidos. Quiero que medites en esto, porque por la fe Dios nos da perdón de pecados y nos hace hijos de la promesa, hijos de Set, hijos de Adán, hijos de la generación piadosa. Por la fe creemos en Cristo, en el Hijo que Dios le prometió a Eva, hijo que pisaré la cabeza de la serpiente, y así lo hizo en la cruz de Calvario. Por la fe creemos en Cristo y somos salvos del juicio de Dios. Por la fe, hijos piadosos que invocan a Dios. Por la fe. Entonces, quiero que medites en eso. Lamec, y con esto concluyo, aplicaciones. Lamec es una muestra del avance de la maldad en la tierra. Si este hombre era una muestra de los demás, ya podemos imaginar cómo la maldad se estaba extendiendo sobre la tierra. Ya podemos imaginar las muertes que habían, los asesinatos que habían, los robos, hombres con 2 y 4 mujeres, como evidencia de la maldad. Lesbianismo, prostitución, homosexualismo, todo eso es evidencia de la maldad, no de la justicia y de la verdad. Hermanos, el mundo se separó de Dios. En segundo lugar, muchos se preguntan de dónde viene la maldad. Dicen, si hay un Dios de amor, ¿cómo es posible que hay tanta maldad en el mundo? Yo creo que ya lo explicamos. La maldad viene por el hombre. El hombre ha llenado la tierra de su maldad. El hombre se apartó de Dios, que es el bien. El hombre se llenó de impiedad. Y hasta en su poesía. Y Lamec no es el primero. Usted lee a los grandes griegos, a los famosos griegos, filósofos griegos, y ahí se puede ver todo tipo de impiedad y maldad. Viviendo hombre con hombre, mujeres con mujeres, promoviendo todo tipo de maldad. Usted se lee ese excelente libro de la Ilíada, escrita por Homero, y ese es un libro simplemente de guerra, muerte, destrucción. Ahí no hay otra cosa. Usted se lee la gran obra literaria de Eliseo,
La Odisea, escrita también por Homero, un gran escritor griego, y ahí lo que vemos es lo mismo: pasiones, perversidades, impiedad, maldad. Usted se lee la gran historia de Troya y es una guerra por una mujer adúltera y fornicaria. Y sigue viendo la poesía de los hombres y es básicamente expresando su corazón. Expresando su corazón. Hermano, yo he leído esas cosas. Es parte de la historia de la humanidad. Pero yo no puedo cerrar mis ojos ante lo que veo, ante lo que tengo delante. Porque sería un tonto si me creyera toda la tontería que escriben. Por eso necesitamos una mente crítica. Una mente que examine y parta de la verdad para poder ver el mal. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? Sí, porque los hombres somos malos. Si el mundo estuviera lleno de caballos, hermano, no habría tanta maldad. Y lleno de vaca, no, habría mucha leche. Y mucho queso. De eso estaría el mundo lleno. Si hubiera perro, ya te sabe lo que habría. Si hubiera gato, ya se puede imaginar. El olor a gato en todos lados. Pero como hay hombre, y el hombre es lo que gobierna, ¿qué usted cree que está ahí en el mundo? De maldad. ¿De dónde viene esa maldad? Del hombre. No queramos tapar, no queramos cerrar los ojos ante la realidad. Es el hombre. Tercer lugar, Eva continuaba buscando al hijo de la promesa dado en Génesis 3:15. Y pienso que es una verdadera expresión de piedad en una mujer. Una mujer que anhela ver en sus hijos la descendencia de Dios. Eso es algo hermoso. Cuando una mujer instruye a sus hijos en el temor de Dios y anhela, Señor, yo quiero hijos piadosos, eso es hermoso. Yo creo que Eva tenía ese deseo y lo vio en Abel y lo vio en Set. Y estos hombres adoraban a Dios. Set y su familia invocaban a Dios. En cuarto lugar, en un mundo entregado al pecado, los hombres se multiplicaban y parece que la maldad tenía mayor publicidad, mayor brillo. Pero Dios levantó una generación que le buscaba y por medio de la promesa confiaban en Él. Hermanos, nosotros podemos ser esa generación. Estamos en un mundo, una sociedad pagana, sin Dios. Pero podemos ser esa generación piadosa. Esa generación que persevera en el temor de Dios. Que sea luz en esta tierra. Donde está el mal, haya luz. Y esa luz no es la del sol, es la de nosotros. Como luminares en este mundo de maldad. ¿Cómo lograremos eso? ¿Cómo? Orando en nuestras casas. Leyendo diariamente la Biblia en nuestras casas, leyendo personalmente, poniendo a nuestros hijos a leer la palabra de Dios, leyéndolo en familia, aprovechando toda oportunidad para traer la palabra a los familiares inconversos. Esa es la luz que Dios espera que tengamos. Que seamos fieles en la adoración pública, que nuestros hijos sepan que nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Mami, te llevo a un cumpleaños. ¿Qué día? El domingo. No puedo, estoy comprometida. ¿Con quién? Con Dios. Y lo digo, con Dios, para que quede claro que mi compromiso no es con hombre, con Dios. Entonces, todo hombre se queda calladito porque es con Dios el compromiso. Hermanos, no negociamos a Dios. Ese era Set y la familia piadosa. No negociaban su comunión con Dios. No la negocies tú. No disminuyas tu devoción. Fortalécela, auméntala, crece en esa devoción. Fomenta
la lectura de la Biblia en tu casa. Fomenta la lectura de la Biblia en tu vida. Fomenta, pon a la gente a leer la Biblia. Que donde tú estás, todo el mundo lea la Biblia. Y si no pueden leer, léesela tú. Y si no saben orar, enséñales a orar. Ora tú. Sé un hombre, una mujer piadosa. En tu casa, en tu trabajo, en el mundo, en la iglesia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que Dios nos ayude y nos conceda ser fieles a Él. Padre, damos gracias por tu palabra y la enseñanza que nos has dado. Bendícenos, ayúdanos a fomentar en nuestros nietos, hijos, en nuestra vida la palabra, el caminar contigo. Que en todo esto tú llenes nuestras vidas de ti mismo y seamos como tú. En un mundo lleno de maldad y de impiedad. Desde los días de Adán y Eva, ya el mundo estaba corrompido y dañado, como lo está hoy. Oh Señor, revela tu gloria a tu pueblo, revela tu gloria a tu iglesia y concédenos mostrar a los hombres esta misma gloria. En Cristo te lo pedimos. Amén.